La Federación Nacional de Cacaoteros, con recursos del Fondo Nacional del Cacao, brinda apoyo a los cacaocultores colombianos a través de sus 3 programas: investigación, transferencia de tecnología y apoyo a la comercialización, que fundamenta su trabajo en las familias que en Colombia viven del cacao, el denominado fruto de los dioses. La injertación en el cultivo de cacao. Mediante la injertación se ponen en contacto los tejidos del patrón y del injerto bajo condiciones de temperatura y humedad que estimulan el prendimiento en las células recién puestas en contacto. Resultado de esta labor, obtenemos árboles con características óptimas de anclaje y vigorosidad, producción y productividad y tolerancia a enfermedades acorde a la zona en que se establecen. La modernización y crecimiento del sector cacaocultor en Colombia exige contar con los mejores materiales genéticos, los cuales son propagados no solo en plantaciones jóvenes, sino en aquellas a renovar o rehabilitar. La injertación es importante efectuarla en el cultivo del cacao porque con ella hacemos que todas las plantas sean productivas. Entonces ya tenemos una serie de materiales evaluados a nivel del país, tanto de la Federación Nacional de Cacaoteros como de otras entidades. Entonces estas plantas ya están probadas y con ella lo que estamos buscando es la estabilidad productiva de las plantaciones. Entonces para eso se hace la injertación con el fin de que todos los cultivos sean altamente productivos, sostenibles y que conlleven a mejorar la calidad de vida de los productores de cacao. Hay varios tipos de injertación. Uno que se hace en plantas pequeñas en el vivero, plantas de aproximadamente 2 meses y medio a 3, y se hace un injerto por parche. Luego hay otras plantas que se establecen en campo que se llaman cacao patronaje para hacer el posterior injertación a los de 6 a 8 meses. Esa injertación se llama de aproximación. Y hay otra que estamos practicando en la actualidad para la renovación de cultivos o de plantaciones viejas improductivas, que se llama injertación en leño grueso. Bueno, los materiales que requerimos para hacer la injertación en vivero son, primero, el material vegetal, la vareta de cacao portayemas, una tijera para haber cortado ese material o para hacer cualquier trabajo acá mismo en el momento de la injertación, la cinta con la cual vamos a envolver el injerto para evitar que entre agua, y la navaja para hacer los diferentes cortes. Días posteriores a la realización del injerto es necesario liberar el amarre y la cinta. Esta planta de cacao cumplió alrededor de 13 días luego de ser injertada. Entre los 12 y los 15 días se pueden soltar. ¿De qué manera lo vamos a realizar? Una manera muy fácil, muy sencilla. Simplemente vamos a cortar el nudito. Un nudo, vamos a cortar el nudo sin herir la planta de cacao, sin hacerle una herida más grande que la que se tiene. De acá nos va a salir la nueva planta. De esta yema axilar va a ser nuestra nueva planta. Al cabo de 3 meses ya va a estar en óptimas condiciones para que se vaya a campo. Acá ya tenemos el injerto soltado y pueden apreciar, observar nuestra yemita axilar, que va a dar vida a nuestra nueva planta clonada, que tiene características especiales. Esta fue una planta que fue injertada con Federación San Vicente 41, que es un árbol, un clon altamente productivo. Dentro del proceso de posinjertación hay una labor fundamental, la quitada de cogollos de los patrones. Si no se quitan, es muy difícil que la nueva planta pueda desarrollarse.
Esta labor se realiza manualmente, se quitan los cogollos tiernos, es muy fácil. Se debe tener especial cuidado para no desprender los injertos realizados. Dentro de los métodos de propagación del cacao existe la injertación en campo por el método de aproximación. Este proceso es comúnmente realizado en plantas jóvenes entre los 6 y 8 meses de edad. Veamos. Una planta bien fertilizada y de un patronaje óptimo que puede ser el IM67, Caucasia 39 o el PA7. Teniendo en cuenta, necesitamos materiales de alto rendimiento. En este caso tenemos el Federación San Vicente 41, un material registrado por la Federación Nacional de Cacaoteros ante el ICA. En este caso utilizamos 3 brotes, los cuales serían estos primeros. Cada uno debe tener su respectiva yema apical para el desarrollo. Esas serán las futuras ramas del árbol a seguir. Y tenemos el patrón, quitamos las primeras hojas para que haya una competencia entre el área foliar y el área radicular de la planta, y de esta manera nos favorece el prendimiento y el desarrollo de la yema que vamos a instalar. A 30 centímetros de la superficie del suelo ubicamos el sitio ideal para hacer la injertación. Entonces raspamos la yema y venimos y ubicamos la misma área en el patrón, la misma distancia. Y hacemos la unión entre patrón y yema, que quede bien ajustado, bien acoplado, y después con la cintelita le hacemos el procedimiento de tapado. Siempre vamos a amarrar unos centímetros más arriba de donde termina la yema del injerto para evitar entrada de agua, sobre todo en épocas de invierno. Y hacemos un nudo en la parte superior presionando la cinta. Después de desarrollada esta labor, a los 20 días retiramos el plástico que lo cubre y inmediatamente las yemas empiezan su desarrollo en los ápices de crecimiento. Cuando es necesario rehabilitar árboles adultos de cacao que son improductivos o se quiere hacer un cambio de material genético, conocido también como cambio de copa, se realiza el injerto en leño grueso. ¿En qué consiste? Árboles improductivos, árboles que tengan un buen sistema radicular y que tengan un buen tallo, le hacemos un sistema de injertación lateral para cambiarle esta copa improductiva o una copa que sea susceptible a enfermedades, y le instalamos un clon de alta productividad que al cabo de los 18 meses está ya con una nueva producción y un nuevo material genético. Para el proceso de injertación en leño grueso debemos buscar una época intermedia, una época que no esté muy lluviosa ni una época seca. Si tenemos demasiada lluvia, la humedad nos va a eliminar la yema que instalamos. Y si tenemos demasiado verano, época seca, la planta va a tener un estrés hídrico y no va a nutrir esta yema y no va a expresar su desarrollo. Este árbol es un árbol que, ¿por qué lo hemos escogido cambiarle la copa? Es un árbol cual fruto y su grano es pequeño, es un grano que no alcanza el tamaño ideal de 1 gramo como promedio. Entonces le vamos a hacer una poda, le vamos a bajar algunas ramas a este árbol para que el árbol entre como en competencia sistemática, inmediatamente empiece a prender la yema que le voy a instalar. Entonces a este árbol se le van a dejar por lo menos el 50% de las ramas. Ahí aseguramos prendimiento y aseguramos desarrollo de la yema que instale. Cuando no hacemos esta poda, tenemos unos prendimientos inferiores a un 30 o un 40% en injertación. Y si el injerto llega a prender, por estar debajo de la penumbra, el desarrollo es muy lento. Entonces son injertos que van a tener 6, 8 meses o 1 año y no van a poder salir porque la planta, con todo el área foliar que tiene, no lo va a dejar desarrollar. Después de realizada la poda, quitándole el 50% del área foliar al árbol para que éste entre en competencia sistemática y se logre el prendimiento de la yema injertada, necesitamos una vareta portayemas de un huerto clonal certificado por el ICA, bien identificada. En este caso tenemos el EET8, un material
el cual madura amarillo o rojo. Deben venir envueltas en un papel periódico, protegidas de la luz solar y en lo posible humedecidas. Para sujetar esta yema necesitamos un cordón, ¿sí? Un cordón licrado, por lo general lo conseguimos en el mercado. Hay de varios calibres y de varios colores. Aquí no interesa, simplemente es que nos haga una sujeción en el injerto. Y para envolverlo, protegerlo de la humedad, utilizamos una película transparente de polipropileno, conocido en el mercado comúnmente como vinipel. Necesitamos la tijera manual para cortar las yemas o para incluso poderle quitar algunas ramas que les sobren al árbol en el momento de la injertación, y una navaja inoxidable para hacer esta labor de la injertación. Vamos a ubicar el sitio indicado para la injertación. Como esto es un árbol que ya tiene una avanzada edad, lo vamos a hacer a una altura promedio entre los 60 y los 70 centímetros del suelo, para que el injerto no nos quede muy bajo o no nos quede muy alto y perdamos zona de producción. Entonces tenemos la vareta portayemas, tenemos ya el árbol y la herramienta. Entonces más o menos 70-60 centímetros ubicamos una parte plana del árbol, le quitamos algunas plantas parásitas que tenga para evitar almacenamiento de humedad y ubicamos el sitio donde va a quedar la yema. Luego, la vareta portayemas ubicamos por lo general 4 yemas que tengan su debido brote, su debido desarrollo. Le quitamos las partes superiores e inferiores y esta va a ser la vareta que va a quedar finalmente en este árbol. Quitamos los peciolos de las hojas y tenemos la vareta preparada para la labor. Después venimos, le hacemos un corte al árbol fuerte, le sacamos una parte de la corteza en la parte superior donde realizamos el corte. Rayamos al lado y lado y levantamos esta corteza. Cuando el árbol está bien nutrido y está con una buena humedad en el suelo, esta corteza inmediatamente desprende con facilidad. De lo contrario, el árbol no la suelta, y cuando sucede esto, es preferible no injertar este árbol y hacerle un manejo de fertilización. Luego vamos a raspar el 50% de la yema. Y la vamos a introducir en esta parte que raspamos. Ya tenemos la unión entre el patrón y la yema. Y con este cordón le vamos a hacer unos amarres para hacerle presión a esta yema. Como esto es un leño grueso, esto es un leño que su corteza y su leño está muy avanzado, tenemos que hacerle una presión para que haya un prendimiento entre la yema y el patrón. Finalmente, para protegerlo de la humedad, utilizamos la película transparente de polipropileno o el vinipel. Siempre lo vamos a envolver de abajo hacia arriba y por lo menos unos 20 centímetros de la parte superior donde termina el injerto le vamos a envolver el vinipel para evitar la humedad. Aquí podemos ver ya el desarrollo de una yema instalada en un patrón de aproximadamente 20 años de edad. Como podemos definir por qué se cambian las copas. Lo uno, por problemas fitosanitarios, que tenga susceptibilidad a enfermedades como la monilia, podemos cambiar una copa. Dos, porque su tamaño mazorca, su tamaño de almendra no satisface, son almendras pequeñas que no superan el gramo por almendra, entonces hacemos el cambio de copa y tenemos un injerto de aproximadamente 3 meses de edad en buen desarrollo y con un perfecto acople entre el patrón y la yema. Finalmente el árbol desaparece, la copa antigua desaparece, le hacemos un corte en bisel, corte biselado, y le aplicamos una pasta cicatrizante para evitar problemas fungosos o para evitar
alguna enfermedad que me llegue a afectar este tronco. Con este tipo de injerto se espera que el árbol de cacao empiece a producir entre los 12 y 18 meses después de injertado. En la Federación Nacional de Cacaoteros, Fondo Nacional del Cacao, trabajamos por el bienestar del productor colombiano, porque para nosotros el cacaocultor es lo primero.